Buenos días, jóvenes señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky, quien les habla, su profesor Antonio Alayo, de Historia, y vamos a desarrollar el tema de la antigua Roma. Habíamos desarrollado en la clase anterior lo que es la antigua Grecia, y el día de hoy vamos a trabajar lo que es Roma. Vamos a iniciar determinando la ubicación geográfica de la antigua Roma. Roma se va a ubicar en la península itálica. Como pueden observar en el mapa de la izquierda, el puntito rojo es Roma. Hoy en día es el país de Italia. Toda esa es la península itálica. Una península es una extensión de tierra que ingresa al océano. Por eso podemos determinar ahí que la península itálica se encuentra rodeada de océano por todos sus lados, menos por una. Y esa parte que no está rodeada de agua vienen a ser los Alpes. Ahí se puede notar los Alpes. Entonces, si nosotros quisiéramos decir por el norte, estará el límite de Roma, serían los Alpes europeos. Al sur estaría el mar Mediterráneo, todo lo que es el mar Mediterráneo. Al este, el mar Adriático. Y al oeste, el mar Tirreno. También podemos mencionar que al oeste se encuentran la isla de Sicilia, la isla de Cerdeña y la isla de Córcega, que se encuentran al lado oeste de Roma. Al frente de Roma, si ustedes pueden determinar una línea perpendicular, hay otro puntito rojo. Ese puntito rojo se llama Cartago y está allá en África. Es muy importante determinar Cartago porque más adelante vamos a ver que Cartago fue una ciudad muy importante en esta época y que tuvo enfrentamientos con los romanos. Vamos a verlo más adelante. Esas luchas se llamaron las guerras púnicas, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde se ubica Roma? Península itálica. Por el norte los Alpes, por el sur el mar Mediterráneo, por el este el mar Adriático y por el oeste el mar Tirreno. ¿Sí? A orillas del río Tíber y el río Po. Ahí ustedes pueden ver que el río Tíber es el que va a bajar o va, digamos, a ir por donde está Roma. A la mano derecha tienen otro mapa. En ese mapa se puede observar la expansión territorial de Roma. Y si ustedes se dan cuenta, tiene tres colores. El color rojo representa lo que Roma pudo extender su territorio durante la monarquía, que es solamente, digamos, principalmente Roma, la ciudad de Roma. Luego, en la etapa de la República, como ustedes pueden ver, es el color naranja. Logró conquistar las tierras de Grecia. Si dan cuenta, al frente de la península itálica está la península balcánica y se desarrolló Grecia. Pues logró conquistar a los griegos, a los asiáticos, como pueden ver, Siria, Irán. Logró conquistar a los africanos, principalmente Egipto, que estaba en ese lugar, y también parte de Europa, España, Francia, Ámsterdam. Todos esos países están dentro del continente, del territorio romano. Entonces, Roma en su imperio, que es el color verde, ahora va a conquistar muchas más tierras, mucho más territorio y va a lograr su máxima expansión territorial. Ante la pregunta, ¿quién logra la máxima expansión territorial de Roma? La respuesta es Trajano. Trajano logró la máxima expansión territorial de Roma. ¿Y cuál es la máxima expansión territorial de Roma? Todo lo que ya está de verde. Llegaron hasta Inglaterra, como se puede ver. Esa isla que está sobre Europa es Inglaterra. Aquí hay una pregunta relativamente sencilla. La antigua Roma se desarrolló en la península itálica. Alternativa E. La historia romana ha pasado por tres etapas históricas. La primera etapa se llama monarquía, la segunda se llama república y la tercera se llama imperio. La historia de Roma empieza en el año 753 con la fundación de Roma hasta terminar en el año 509 cuando se expulsa al último rey romano, Tarquino el Soberbio, y empieza la república hasta el año 29 a.C. cuando Octavio toma el control de Roma, se hace el primer emperador de Roma, es Octavio, y
en el año 400, ahí empieza el imperio hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y ahí va a caer el último emperador romano, que se llama Rómulo Augusto. Hay que tener en cuenta aquí ciertas cosas. La fundación de Roma fue hecha por Rómulo, el primer rey romano, Rómulo. ¿Quién fue el último rey romano? Fue Tarquino el Soberbio, que fue expulsado y de ahí va a empezar a gobernar la República, el Senado. Y luego de la República viene el primer emperador romano. ¿Y quién es? Es Octavio, pero se va a cambiar de nombre y se va a llamar César Augusto. César Augusto es el primer emperador de Roma. Y el emperador que logró la máxima expansión del territorio romano se llama Trajano. Y el último emperador romano, que cayó en el año 476 a mano de los érulos, del rey érulo llamado Odoacro, se llamaba Rómulo Augusto. El último emperador es fácil, mira, el primer rey, Rómulo, el primer emperador, Augusto. El último rey lleva el nombre de los dos, Rómulo Augusto. ¿Cómo inicia Roma? ¿Cómo se da la fundación de Roma? Existen dos leyendas. La leyenda de Eneas, que cuenta que Eneas huye de Troya cuando se dio la guerra con Troya, entre griegos y troyanos, recuerden ustedes, con su padre Anquises, ¿no? Eneas huye de Troya con su padre Anquises, desembarcando en la costa de Lacio, que sería hoy en día Roma. Años después, según el mito romano, uno de sus descendientes, Rómulo, va a fundar Roma. Esa es la leyenda de Eneas. Pero también tenemos la leyenda de Rómulo y Remo, que es un poco más conocida, que seguramente lo has leído, la cual menciona que Ría Silva, hija de Numitor, tuvo dos hijos, uno llamado Rómulo y el otro llamado Remo, que fueron arrojados al río Tíber por Amulio, quien destronó a su hermano Numitor, rey de Alba Longa, padre de Rea Silva. Salvados por las aguas, fueron amamantados por una loba, llamada Luperca. La loba amamantó a los hermanos, a Rómulo y a Remo. Tras descubrir su origen, los hermanos repusieron a su abuelo Numitor en el trono y fundaron una gran ciudad llamada Roma. ¿Y por qué la ponen Roma? Recuerden que cuando los hermanos Rómulo y Remo llegan a Roma, al lugar, a fundar Roma, no estaban de acuerdo en qué lugar van a poner la ciudad, por lo que Rómulo se molestó y mató a Remo. Una vez al quedarse solo, pues decide fundar Roma donde él quería. ¿Y qué pasó? Que en honor a su hermano muerto, a su hermano fallecido, en honor a Remo, le pone Roma. Por eso se llama Roma. Y ahí empiezan a gobernar los reyes, pues hasta que el último rey es depuesto por el Senado, Tarquino el Soberbio. La pregunta 2 dice, el inicio de la República está asociada con uno de los siguientes eventos. La caída de Tarquino el Soberbio. Esa es la respuesta, no tenemos que leer más. Alternativa A. Vamos a explicar lo que es la organización social en la época romana. Había 5 clases sociales: los patricios, los clientes, los plebeyos, los libertos y los esclavos. ¿Quiénes son los patricios? Son los nobles descendientes directamente de Rómulo, y también ellos pueden tener cargos públicos y pueden gobernar y no pagar impuestos, no pagar tributos. Digamos que los patricios son aquellos que van a pertenecer a una gens. ¿Y qué es una gens? Una gens es la familia, y la familia está constituida por un pater familia, una matrona y los hijos. El pater familia viene a ser el padre, la matrona la madre, y los hijos serían los que conforman la familia. ¿Y qué es una gens entonces? La gens es la familia, pero no una sola familia, sino varias familias. El conjunto de familias le vamos a llamar gens. Entonces el conjunto de familia de patricios se llamaba gens y pertenecían a esa gens. Por eso tenías que llevar el apellido de la gens. Acuérdense, vamos a poner un ejemplo. Si todas las familias de Trujillo pertenecen a esta ciudad, ¿cuál sería nuestra gens?
vamos a suponer la familia Sañero, la familia Liñán, la familia Sabache, todas pertenecen a Trujillo. Entonces deberían llamarse, vamos a suponer, todas las familias, Fernando Trujillo Azabache. El otro, que era Liñán, será Juan Trujillo Liñán. Todos llevaban el apellido de la gens. Todas las familias llevaban el apellido de la gens como primer apellido. Y el segundo apellido ya era el de su familia propia. Julio César. Se acordarán de Julio César porque es uno de los más conocidos en el Imperio Romano. Él, su nombre era Cayo, y la gens a la que pertenecía se llamaba Julia. Pero él no podrían decirle Julia porque era varón, le llamaban Julio. Cayo Julio. Y el apellido de su familia era César. Por eso el nombre completo de él era Cayo Julio César. Esa es la gens. Los patricios pertenecen a una gens. Luego tenemos los clientes. Los clientes eran personas libres pero sin derechos, sin derecho a votar, y dependían siempre de un patricio. Tienen que estar bajo los servicios de un patricio. Obligados a respetar a su patrón y a prestarles apoyo. No pueden tener cargos políticos. Luego están los plebeyos. Los plebeyos conforman el pueblo. Los plebeyos están fuera de la organización de las gens. O sea, ¿qué quiere decir? Que no pertenecen a la gens. Ellos están fuera. Al principio carecían de derechos políticos, no servían en la milicia, por ejemplo, o sea, no servían en el ejército y por lo tanto no participaban de ninguna asamblea. Sin embargo, más adelante los reyes etruscos van a admitir en el ejército a algunos plebeyos y le van a consignar algunos derechos civiles y políticos, que más adelante, con las revoluciones que se van a dar, que lo vamos a trabajar en las luchas de clases, ahí ya van adquiriendo algunos derechos. Luego tenemos los libertos. Los libertos son aquellos que antes eran esclavos y han pagado por su libertad. Por eso ahora se les llama libertos. Su amo podía formalizar con el acto de manumisión. ¿Qué era el acto de manumisión? La libertad de un esclavo. Cuando liberaban a ese esclavo se convertía en un liberto. Y los esclavos pues eran aquellas personas que no tenían derechos y eran tratados como mercancías en la época romana. Acuérdate que se instaura el esclavismo como una institución. Digamos que el esclavismo fue una institución económica de la época, como hoy en día es el capitalismo, por ejemplo. En esa época, en la Edad Antigua, con Roma, se instaura el esclavismo. Y la pregunta número 3 tiene que ver con las clases sociales. Dice: dentro de las clases sociales romanas eran los únicos ciudadanos con todos los derechos y privilegios, dueños del gobierno. Se consideraban descendientes de los fundadores de la ciudad. Está relativamente fácil esa pregunta, o muy fácil. ¿Quiénes son? Los patricios. Alternativa D. La evolución histórica de Roma. Ya hemos determinado que existen 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía, que empieza en el año 753 hasta el año 510, luego la república hasta el año 29 y el imperio hasta el año 476 después de Cristo. En estas etapas vamos a encontrar nosotros que el primer pueblo que se va a establecer en Lacio, Roma, van a ser los latinos, y también van a llegar los etruscos, los sabinos, los griegos, ¿no? Dentro de ellos, los de mayor importancia van a ser los etruscos. Los etruscos les van a brindar el arte de la guerra, le va a brindar las costumbres, las tradiciones a los romanos. Entonces, todos los aspectos culturales a Roma son brindados por los etruscos. Luego, vamos a tener a la dinastía latina, los principales reyes. Y aquí vamos a hablar de cada uno de ellos de manera general. Por ejemplo, Rómulo, que es el primer rey romano, es considerado hijo de Marte y en cierto modo es un rey mitológico, pues hemos contado la leyenda de Rómulo y Remo, donde él es amamantado por una loba y es fundador de Roma, si bien es cierto, pero tiene un origen mitológico. Por eso se le llama también rey mitológico. También se le llama rey epónimo.
pues su nombre, Rómulo, significa romano. Se menciona que Rómulo establece el Senado, una institución política que tomaba decisiones importantes y que va a tomar mayor importancia durante la República. Luego se menciona de Rómulo que él, para aumentar su población, para que la población en este lugar creciera, utilizó dos formas. La primera era dando asilo o refugio a comerciantes extranjeros que de alguna u otra manera pues eran marginados en sus tierras, en sus pueblos. Entonces él los llevaba a la colina del Capitolio y ahí los iba agrupando para que vivan en ese lugar. Entre ellos pues llegaban sabinos, etruscos, ¿no? Todos los demás pueblos. Y la otra forma de aumentar la población era a través del rapto de las sabinas. Rómulo va a raptar sabinas, que eran mujeres pertenecientes al pueblo de los sabinos, y las va a raptar principalmente cuando había fiestas religiosas. A las mujeres más hermosas las raptaba, se apoderaban de ellas y pues de esa manera iba aumentando su población. Sin embargo, más adelante sabinos y latinos van a ser una sola aldea, van a convivir juntos y van a vivir, no hay por qué preocuparse, ¿no? Van a vivir juntos. Después de ello va a gobernar Numa Pompilio, y Numa Pompilio, él es considerado un rey religioso, pues fundó el colegio de los Vestales y ordenó construir el templo de Juno y el templo de Vesta. El colegio de los Vestales pues es un colegio religioso, una institución religiosa. Además se dice que reformó el calendario romano añadiendo los meses de enero y febrero. También se menciona de Numa Pompilio que va a organizar a la ciudad en gremios u oficios. Si había un grupo que se dedicaba a ser zapatero, por ejemplo, ellos iban a ser los zapateros. Este es el grupo o el lugar de la ciudad donde están los zapateros, donde están los carpinteros, ¿no? Él los va a organizar de esa manera. Después de él viene Tulio Hostilio, que es rey de origen sabino y tiene como función principal ser guerrero. Él ya es un rey guerrero que va a tratar de expandir de alguna u otra forma el pueblo romano. Va a formar o a crear la curia. Más adelante vamos a ver qué es una curia. Y con eso se va a dar actividad a la parte jurídica, a las leyes, ciertas leyes da él. Y a eso se le va a llamar como la curia hostilia. Más adelante está Ancomarcio, y Ancomarcio es un rey comerciante, construyó un puerto de la Ostia sobre el río Tíber, habría eliminado las aldeas situadas cerca a Roma por la parte sur, las invadió, las conquistó, fue quien construyó la primera prisión romana, Ancomarcio. Una vez que termina la dinastía latina, empiezan los etruscos a gobernar y el primer rey etrusco se llama Tarquino el Antiguo o también llamado Tarquino Prisco. Tarquino Prisco construye el Templo de la Fortuna, el circo, la cloaca de la ciudad de Roma. Una cloaca vienen a ser desagües, hoy en día lo conocemos como desagües. Bueno, esos son los desagües. También va a rodear la ciudad de Roma con murallas y va a introducir símbolos militares y los cargos políticos, como senadores, cónsules, que lo vamos a ver más adelante. Luego está Servio Tulio. Servio Tulio es hijo de una esclava. Es el primer rey elegido y nombrado por el Senado. Acuérdate que el Senado lo había creado Rómulo y ya tenía cierto poder el Senado. Y por eso es que va a nombrar a Servio Tulio como nuevo rey. Y él va a ser quien divide a la población en 5 clases sociales, las que hemos visto: patricios, clientes, plebeyos, libertos y esclavos. Los divide en 5 clases sociales a partir de su fortuna. También él va a ser el creador de la asamblea centurial y curial. Ya vamos a ver qué es una asamblea centurial, una asamblea curial.
Sin embargo, la clase privilegiada, los descendientes directos, no estaban satisfechos con el gobierno de Servio Tulio, pues daba mucho favor a los plebeyos, por lo que van a darle un golpe de estado y el sucesor al trono es Tarquino el Soberbio. Él es una persona nuevamente, digamos, déspota, que no respeta, por lo que el Senado también va a instaurar desde ese momento la república, expulsando a Tarquino el Soberbio. Él convirtiéndose entonces en el último rey romano. Luego tenemos la época de la República. Como acontecimientos importantes en esta época de la República tenemos que el Senado va a ser la máxima institución política. Como les había mencionado, en esta época el Senado logra tener mucho poder. Se da la expansión territorial de Roma, donde se va a conquistar pues África, Asia, toda la península ibérica, Asia Menor, Grecia, Egipto, ¿no? Se da grandes invasiones a otros territorios. Se van a instaurar las magistraturas, que ya vamos a ver qué es una magistratura. Se conquista toda la península. Hay una lucha entre patricios y plebeyos. De esa lucha van a salir leyes en favor de los plebeyos. Y los principales representantes de esas luchas entre patricios y plebeyos son los hermanos Graco, la rebelión de los hermanos Graco, la rebelión de Espartaco también, por ahí lo han escuchado. Se da las guerras púnicas y después de las guerras púnicas hay una expansión de Roma, un poder comercial más importante todavía. Y también el conflicto entre patricios. El conflicto entre patricios va a traer como consecuencia que se forme el primer triunvirato romano. Los triunviratos son formados con un propósito, de salvar el poder de la república, de que se siga manteniendo el poder. Sin embargo, fue imposible mantener ese poder. Los triunviratos son formados por Pompeyo, Julio César y Craso, y el otro triunvirato está formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido. No resultó, la república entró en crisis. Octavio fue el último, el que mata a Marco Antonio en el segundo triunvirato, y él se va a convertir en emperador. Lépido había muerto antes que Octavio y antes que Marco Antonio. Entonces Octavio se convierte en emperador y es el primer emperador romano. En la época de Octavio se va a dar el siglo de Augusto. Es una época de bonanza, de esplendor político, social, económico, y va a conocerse esa época como la Pax Romana, porque se vive en paz, hay tranquilidad en esa época. El Senado va a reconocer a Augusto, a Octavio, que ahora se llama César Augusto, lo va a reconocer como Princip Civium, que es el primer ciudadano, porque se convierte en el emperador. Luego, en esta época también va a surgir una forma ideológica de pensar distinta a la de los romanos, porque acuérdense que aquí van a ser Jesús y con ello se va a dar el nacimiento del cristianismo, Cristo. También podríamos mencionar que se hizo rodear a una serie de intelectuales llamados los mecenas, quienes apoyaron el desarrollo del arte y las letras. Toda esta época, ya no se olviden, se considera el ciclo de Augusto, igual que en Grecia, donde se va a dar el siglo de Pericles. Las manifestaciones culturales más importantes se dan, ¿no? Roma alcanza una expansión territorial muy importante, llega a conquistar Britania, Germania, Partia, que es Irán hoy en día, Partia, y los límites con Persia y todo el norte de África. También encontramos que Octavio César Augusto era un hombre muy despiadado y mucho imitaba a Julio César. Recordarás que Julio César es uno de los más importantes reyes romanos. Bueno, cuando agarra el triunvirato, cuando coge el triunvirato, se va a convertir en una especie de emperador. Pero Julio César
Fue tan importante que el nombre Julio es en honor a él. El nombre del mes Julio es en honor a Julio César. Y como Octavio quería seguir los pasos de su tío, él dijo, pues si Julio César tuvo un mes, yo también. Agosto es en honor a César Augusto. Después de César Augusto va a gobernar, estos pertenecen a las dinastías, ¿no? Aquí ustedes pueden ver todas las dinastías de los emperadores romanos, la dinastía Julia que les decía, todos son parientes. Julio César pertenecía a esa dinastía Julia, César Augusto tenía que ser Julio también, por eso de la que les había comentado sobre la pater familia, ¿no? La pater family, que primero ve el nombre, luego la gens y luego la familia. Todos estos tienen como nombre Julia, todos son Julias. Bueno, Julio. Entonces César Augusto pertenece a esta dinastía. Luego, en la época después de César Augusto viene Tiberio, y con Tiberio se va a dar la crucifixión de Jesús. Es importante mencionarlo a Tiberio porque con él se va a lograr la crucifixión de Jesús. Y después de Tiberio va a estar Calígula, que es uno de los más importantes emperadores romanos, porque Calígula es sobrino de Tiberio y Tiberio mata a toda la familia de Calígula, dejándolo a Calígula muy pequeño, y Calígula decide vengarse. Dentro de las leyendas se cuenta, por ejemplo, que Calígula era un hombre, fue muy pequeño cuando mataron a su familia, ordenadas por Tiberio, por su tío, y a él lo deja porque pensó que no iba a generar ningún problema. Él creció en la casa de Tiberio, que era una casa lejana, y cuando estuvo en época adolescente, joven, cuando tenía fuerza, él va a matar a su tío. Y después que él mata al tío, se convierte en uno de los emperadores más despiadados que ha tenido el Imperio Romano. Era un gran conquistador, un gran guerrero. Por ejemplo, cuentan las historias romanas que si iba a visitar a un rey, él rápidamente se metía con la mujer de ese rey, y mientras estaban cenando o estaban almorzando, él contaba lo que había vivido con su esposa, y el rey al quien iba él a visitar, pues si se oponía, lo mandaba a matar. Calígula ha sido muy despiadado, pero producto de la situación que vivió de pequeño. Hay muchas historias de los emperadores, que sería bueno que si por ahí te gusta un poco más saber sobre la vida de ellos, te puedes meter. Nosotros estamos mencionando algunos datos que pueden ser importantes, pero la vida ya sería importante que lo busques también. Luego está Nerón, y Nerón va a sufrir en esta época se da una persecución total. ¿Quiénes va a sufrir en esta época? Los cristianos. Y la persecución de cristianos trae como consecuencia el incendio de una parte de Roma. Por eso a veces nos preguntan, ¿quién incendió Roma? Nerón. Con él pues termina la dinastía Julia y va a empezar la dinastía Flavia. Y dentro de la dinastía Flavia vamos a mencionar a dos emperadores importantes, a Vespasiano, quien con él se inicia la construcción del Coliseo romano, y también vamos a tener a Tito, que con él se va a dar de alguna u otra forma el inicio con Vespasiano, con Tito Flavio se va a dar la ciudad de Pompeya es sepultada por lava y ceniza del Vesubio. En esa época erupcionó el Vesubio y toda esa ciudad de Pompeya es tapada. Se destruye la ciudad de Jerusalén, iniciándose la dispersión de los judíos. Otra cosa que vamos a encontrar en esta dinastía es que nos olvidábamos de Vespasiano. Con él aparece la diáspora judía. ¿Y qué es la diáspora judía? La diáspora judía es cuando se persigue a los cristianos y estos se dispersan. Por eso se dice diáspora, dispersión de los judíos. ¿Sí? Luego tenemos a la dinastía Antonina, donde va a estar Trajano. Si te acordarás de Trajano, algo importante que ya hemos mencionado, que es que Trajano logra la máxima expansión territorial del Imperio Romano. Trajano también
es el primer emperador nacido fuera de Italia. Él ya pues mencionamos que lo que más se recuerda son sus grandes triunfos en la guerra, porque da la máxima expansión. Luego viene Adriano, quien va a dar un edicto, el edicto perpetuo, y con ese edicto perpetuo es para ordenar y sistematizar el derecho que ya se había conseguido en Roma. Y esa tarea se le fue encargada a Salvio Juliano. Luego tenemos a Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un filósofo coronado emperador de gran cultura y amor por la justicia y sobre todo por la tolerancia. Luchó contra los germanos que amenazaban quebrar las fronteras del Rin. El Rin, ustedes saben que está en Alemania, y pues querían cruzar hacia Italia ellos. Sin embargo, él lucha contra los alemanes, los germanos. Después tenemos a Cómodo, quien no tenía condiciones para gobernar, pero asume el cargo ante la muerte de Marco Aurelio. Sentía placer por la vida mundana y las luchas de gladiadores. Con él se acentúa la crisis del imperio. Es así que va a dar paso a la dinastía Severa. Y aquí va a empezar con Caracalla, con él se construyen las termas y baños públicos, pero aumenta la corrupción del Estado. Luego surge un proceso de anarquía militar, donde abundan los golpes de Estado y los caos sociales en Roma. Con él se va a terminar la etapa del señor absoluto, porque hasta esa época se creía que los emperadores tenían origen divino. Luego viene Diocleciano, y Diocleciano estableció la tetrarquía, donde gobernaban 2 Augustos y 2 Césares, o 4 distintos militares para evitar las disputas por el poder. ¿Cuándo gobiernan 2 Augustos? Cuando hay paz, y 2 Césares cuando hay guerra, porque Julio César ha sido uno de los grandes guerreros, de los grandes estrategas militares. Ya vamos a hablar de Julio César. Después de Diocleciano viene Constantino I, quien promulga el edicto de Milán, el cual establecía la libertad de culto. Es muy importante el edicto de Milán, que establece la libertad de culto, deja de perseguir a los cristianos, y traslada la capital hacia Bizancio, hoy en día llamada Constantinopla. En esa época Bizancio, anteriormente Troya, si recordarán. Y luego tenemos a Teodosio. Este Teodosio es importante porque va a dividir el imperio entre sus 2 hijos. Él tiene 2 hijos, uno se llama Arcadio y el otro se llama Honorio. A Honorio le va a dar la parte de lo que hoy conocemos como el Imperio Romano de Occidente, y a Arcadio le va a dar la parte del Imperio Romano de Oriente, lo que terminó siendo Constantinopla, Bizancio, todo eso. Teodosio promulga el edicto de Tesalónica, que oficializa el cristianismo como religión oficial del imperio. Entonces, también por ahí otra pregunta, ¿no? ¿Quién fue el que determinó que la religión oficial del imperio romano fuera la religión cristiana? Fue Teodosio, a partir del edicto de Tesalónica. Y pues el imperio ya se encontraba en crisis, con la división del imperio romano, con mucha más razón, y con las invasiones bárbaras. Bárbaro en esta época es considerado todo aquel que vive fuera de Roma y no habla latín. Todos los pueblos que vivían fuera de Roma y no hablaban latín se consideraban bárbaros. Entonces las invasiones bárbaras, la crisis del imperio que se había dividido en 2 por Teodosio, hicieron pues que todos estos pueblos ingresaran a través de la guerra hacia Roma. Y es así que el pueblo érulo, un pueblo bárbaro, donde el mando lo tenía el rey Odoacro, en el año 476 tomaron prisionero a Rómulo Augusto, derrocándolo, y con ello llegó a su fin el Imperio Romano de Occidente.
Allí hay una pregunta muy fácil. ¿Quiénes forman el primer triunvirato? Ya lo sabemos, Pompeyo, Julio César y Craso. Ahora tenemos la organización política del Imperio Romano o de la cultura romana. La organización política también lo vamos a dividir en la monarquía, en la república y el imperio, porque cada etapa de la historia romana tuvo distintas formas de organización política. Recuerden que la monarquía inicia en el año 753 hasta el año 510, luego la república hasta el año 29 y el imperio hasta el año 476. Muy bien, eso ya lo saben. Dentro de la monarquía, la máxima autoridad es el rey. Definitivamente, el rey es la máxima autoridad de la monarquía romana. Y el rey que va a crear el Senado se llama Rómulo. Y el Senado en esta época era consultivo, no tenía mucho poder. Se le consultaba ciertas cosas importantes al Senado para que pueda determinar qué se puede hacer. Luego está la Asamblea Popular, que era un órgano que aprobaba y desaprobaba leyes y lo conformaban todos los patricios. Recuerda que la clase más importante son los patricios. Y los patricios van a dedicarse a el cuidado del gobierno, digamos al cuidado de los clientes, de los plebeyos, ¿no? Ellos son los que van a gobernar y tienen cargos públicos. Después de la monarquía viene la república y el Senado aquí sí va a tomar mucha importancia. El Senado va a ser, digamos, la máxima autoridad dentro de la república. El Senado está conformado por 300 miembros. Aunque después su número aumentó, lo integraban los patricios adinerados. ¿De qué se encargan? De aprobar leyes, de controlar el poder de los cónsules y de dirigir la política exterior. Ellos eligen también a los cónsules. Los cónsules, bueno, ahí tenemos las dos magistraturas. La magistratura superior y la magistratura inferior y las asambleas. Entonces los órganos más importantes de la república son tres, no te olvides: el Senado, las magistraturas y las asambleas. El Senado ya determinamos que es un órgano para aprobar leyes, dar leyes, para crear leyes y para elegir a los cónsules. Y las magistraturas son instituciones encargadas del gobierno, de la ejecución de esas leyes. Y son dos las magistraturas superiores y las magistraturas inferiores. Luego tenemos las asambleas, que son los comicios, donde se van a reunir para poder elegir un comicio, una elección. Muy bien, ya hablamos del Senado, ahora vamos a hablar de los cónsules. Los cónsules son la máxima autoridad política y militar dentro de la República, por debajo del Senado, y son dos. Dentro de los cónsules se va a elegir dos. Un cónsul va a ser el que preside el Senado y se le da el poder por un año. ¿Qué poder tiene? Ejecutivo y también de dirigir el ejército. Y el otro cónsul, que se le va a llamar dictador, va a gobernar por un periodo de 6 meses. Y es un cargo excepcional. ¿Por qué? Porque el dictador, en su época de gobierno, no van a haber derechos, no se van a respetar los derechos y él va a poder aplicar el peso de la ley. Si hay funcionarios corruptos, terminará con sus vidas. Si hay rebeliones, terminará con las rebeliones. El dictador justamente entra para eso. Y también decían los romanos que para que no haya corrupción, porque si ha habido un cónsul corrupto y viene un dictador y determina que es corrupto, pues le toca la pena de muerte. Entonces por eso se llevaba el gobierno de esa manera. Dos cónsules. Luego están los pretores. Los pretores se encargan de administrar justicia. Su cargo dura por un año. Los pretores, como ustedes saben, se encargan de todas las funciones judiciales. Luego tenemos a los censores. Los censores se encargan del censo de la población. Su cargo dura por 5 años. Ellos van a dedicarse a ver cuánta población hay, la supervisión de la
moralidad pública y de ciertos aspectos de las finanzas públicas. Luego van a estar las magistraturas inferiores, donde se encuentran los cuestores. Los cuestores se encargan de cobrar tributos, pero también tienen una función importante, que se encargan de ver ciertos delitos como asesinatos y delitos de traición de los rebeldes por lo general. Luego están los ediles. Los ediles son aquellos quienes van a dirigir una ciudad. Se encargan de la organización de los juegos, de la vigilancia de los presos, de las medidas del mercado, porque dirigen solamente la ciudad, y de resolver pleitos menores relacionados al comercio dentro de la ciudad donde ellos, digamos, se desempeñaban como ediles. Por eso hoy en día la municipalidad también dicen la municipalidad edil, porque esa es su función de un alcalde, de una municipalidad. Digamos que los ediles son la base de los alcaldes, ¿no? Y el tribuno de plebe era aquel elegido para representar al pueblo ante el Senado. Por lo general el tribuno de plebe también era un patricio, y ahí está la gran contradicción, cómo un patricio puede ser quien representa al pueblo. Es algo ilógico, por eso es que de ahí vienen las rebeliones que vamos a ver en la época de la República. Ya hemos visto qué acontecimientos importantes se dan, ¿sí o no? Hemos explicado que ahí se dan las luchas sociales, donde se consiguen las leyes más importantes para los plebeyos, se dan las luchas entre patricios, por eso se forman los triunviratos. Todo eso lo vamos a ver también más adelante. Y también tenemos aquí la otra gran institución de la República, que es las asambleas. Las asambleas, que son los comicios, como les decía, donde se va a determinar ciertos temas. Y hay 3 clases de asambleas. Hace un momento decíamos que habían algunos que habían fundado la asamblea curial, la asamblea centurial, y aquí vamos a encontrar precisamente qué es una asamblea curial. La asamblea curial es la reunión que van a tener los patricios. ¿Y para qué se reúnen los patricios? Principalmente en la época de la monarquía se reunían, esa asamblea que veíamos se reunía para elegir al rey. Pero aquí, esta asamblea se va a reunir con el propósito de aprobar leyes. Las leyes que eran dadas por el Senado, la asamblea curial era la que las aprobaba. Y las leyes siempre eran a favor ¿de quién? De los patricios, obviamente. Entonces ellos se encargaban de eso. Luego tenemos la asamblea centurial. La asamblea centurial era la reunión ¿de quién? De los patricios y los plebeyos. Esa reunión estaba conformada por militares, principalmente agrupados en 100. Por eso se llama centurial. Quienes de alguna u otra manera se encargaban de proponer elección para los cónsules, también se encargaban de declarar la guerra, de firmar la paz y de administrar justicia, la asamblea centurial. Y por último tenemos la asamblea tribal. La asamblea tribal estaba, digamos, era la reunión de los plebeyos. La reunión de los plebeyos que de alguna u otra forma era para vetar algunas leyes que estaban en contra de los plebeyos, para hacer consultas a la población por algún plebiscito, para un periodo de tiempo. Estas reuniones también servían para elegir o tomar decisiones respecto a quién era el tribuno de plebe, ¿no? Pero como les decía, el tribuno de plebe siempre era un patricio. Luego, con las luchas sociales, con las nuevas leyes, ya eso va a cambiar. Las magistraturas, como les decía, en esas luchas sociales van a ir cayendo producto de las nuevas leyes que se van a dar en esta época y que vamos a estudiar más adelante. En la época imperial, las instituciones políticas van a ser el emperador, que era la máxima autoridad, tanto política, militar, religiosa, concentraba los 3 poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo. El Senado pasa a ser un organismo consejero del emperador.
ya no tiene el mismo poder que en la república, está bajo las órdenes del emperador. Y las asambleas no tuvieron mayor importancia en esta época ya, solo se mantienen por una tradición, por una costumbre, pero más no para poder tomar decisiones políticas, porque las decisiones políticas solamente las tomaba ¿quién? El emperador, que era el más importante en esta época. Entonces, como conclusión podemos decir que las instituciones de la monarquía, las instituciones políticas de la monarquía fueron el rey, el senado y la asamblea. En la república, el senado, las magistraturas y las asambleas. ¿Quién fue la máxima autoridad en la monarquía? El rey. En la república, el senado. Y en el imperio, las instituciones son el emperador, el senado y las asambleas. ¿Quién es la máxima autoridad? El emperador. Primer rey romano, Rómulo. Último, Tarquino el Soberbio. Primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso. Segundo triunvirato, para salvar la república, Marco Antonio, Lépido y Octavio. Primer emperador romano, Octavio, que se cambió de nombre y se llamó César Augusto. Y último emperador romano, Rómulo Augusto. Muy bien, hasta ahí vamos a terminar por el día de hoy. Nos falta todavía el Imperio Romano, es un tema un poco extenso, que lo hemos dividido en dos partes. Y hasta aquí sería la primera parte del Imperio Romano. Aquí tenemos una última pregunta, la pregunta 5, que dice: el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Como ya sabemos, acuérdate, estamos repitiéndolo una y otra vez porque son preguntas frecuentes que vienen. Sería Rómulo Augusto, quien fue derrotado por Odoacro. Alternativa C. No se olviden de ir resolviendo sus tareas domiciliarias que están en el documento adjunto, al igual que una práctica. Eso sería todo. Gracias.